Los últimos hechos de violencia en varias regiones del país, específicamente en el sur, han generado miedo y muchas preguntas frente a las intenciones de paz de estos grupos armados. David Quintero, ¿cuál es el panorama y qué regiones son las más afectadas? Buenas tardes. Catalina, buenas tardes. Pues la violencia a causa del conflicto por la presencia de grupos armados ilegales sigue afectando varias regiones del país. Los desplazamientos, los confinamientos son una realidad que viven muchas comunidades que claman ayuda humanitaria. Revisemos algunas regiones afectadas. De acuerdo con organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo, Nariño, Chocó y Cauca son las regiones que en los últimos meses han sido el blanco de ataques por grupos al margen de la ley. Comencemos en Nariño. Allí, justamente, la Defensoría del Pueblo ha emitido que más de 20.000 personas han terminado desplazadas a causa del conflicto armado. La presencia de grupos al margen de la ley han generado que más de 20.000 salgan en los últimos días. Allí hay presencia de las FARC y también del ELN. Otra de las regiones afectadas es Chocó. Según Naciones Unidas, desde agosto de este año, más de 1.300 personas de 9 comunidades indígenas están confinadas con el conflicto entre grupos armados ilegales y la fuerza pública. Avanzamos entonces finalmente con el departamento de Chocó. La violencia se agudiza cada vez más. Se han registrado ataques a la fuerza pública por parte de las disidencias, atentados a entidades bancarias y el desplazamiento, según Indepaz, de más de 4.000 habitantes de la zona rural en lo que va del año. Hoy, justamente, la delegación del Gobierno Nacional se reunirá con voceros de las disidencias para avanzar en los temas que podrían negociar. Allí se espera que se anuncie oficialmente la instalación de la mesa. Preparamos, por supuesto, el siguiente informe que recoge sobre todo la situación de conflicto y violencia. Hablamos con la iglesia, con los líderes de la zona y esto fue lo que nos dijeron. Confrontaciones como estas o ataques a entidades bancarias como estos y desplazamientos masivos en los que las comunidades han dejado todo por huirle a la guerra se vienen presentando en los últimos meses en Cauca, Nariño y Chocó, regiones con presencia de grupos armados como disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia y el ELN, grupos armados con los que el gobierno busca negociar la paz. Las cifras son aterradoras. Estamos teniendo y observando que hay un retroceso en todos estos acuerdos que en algún momento se firmaron y en la situación que creíamos que se iba a calmar en los últimos años, y definitivamente pues no, es alarmante, es preocupante y las cifras van en aumento cada día más. En estas 3 regiones, la Defensoría ha emitido varias alertas tempranas que evidencian el riesgo en el que están las comunidades, violencia que se está reconfigurando en el marco de la paz total, dicen expertos. La configuración que estamos viendo de la violencia en el marco de la paz total en estos departamentos tiene que ver además con los diferentes estatus que están manejando las conversaciones de paz. Mientras que el ELN considera que las disidencias de las FARC son grupos paramilitares y que por tanto no pueden tener el mismo estatus político de ellos, el Clan del Golfo necesita y considera que quiere tener una conversación y una negociación de paz de carácter político. Estas son las zonas más violentas del país porque se ha convertido en el teatro de operaciones de diferentes grupos armados, entre los que están el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el ELN y las autodefensas gaitanistas. Y todos pretenden tener un control territorial para apropiarse de las economías de guerra. En Nariño, la situación se agudiza, dicen quienes viven en medio de la guerra. Creo que el conflicto no ha disminuido, al contrario, hay un panorama bastante preocupante en términos de derechos humanos. La Iglesia Católica asegura que es necesario que se avance en la construcción de paz en estas regiones como salida a esta violencia. Las múltiples confrontaciones que se han vivido en los territorios han causado profundas heridas, no solamente físicas, con la desaparición de personas, asesinatos, toda clase de atrocidades, sino también espirituales, emocionales. Por eso es muy importante que se avance cada vez más en el camino de la construcción de la paz. Líderes y organizaciones de derechos humanos esperan que los acercamientos con diferentes grupos armados por fin traigan alivios humanitarios a sus regiones y que la paz por fin llegue a estas zonas que históricamente han sido azotadas por la violencia.